Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 13 de mayo del 2024. Empiezo la semana reiterando el saludo a las madres de la comunidad de Comité. Espero lo hayan pasado lindo ayer el Día de la Madre en compañía de sus familiares y seres queridos. Hoy tengo dos noticias positivas para empezar la semana. Va la primera. La cantante Bayón recibió ayer el título de Personalidad Meritoria de la Cultura de parte del gobierno peruano por su destacada labor a nivel nacional e internacional como cantante y compositora de diversos géneros musicales afroperuanos y de música criolla. Es considerada una de las grandes figuras del folclore latinoamericano contemporáneo y quizá aún más destacable, se ha ganado un lugar muy importante en el corazón de los peruanos por sus inolvidables melodías. Es sin duda una nueva y merecida distinción a la muy ilustre carrera de la cantante peruana. Y la segunda noticia positiva es que una ajedrecista nacional se coronó bicampeona en el Mundial Escolar de Ajedrez que, según leo en Perú 21, congregó a más de 1.200 ajedrecistas de entre 7 y 16 años de 26 países y se realizó aquí mismo en el Perú. Aplausos para Azumi Bravo, quien hizo respetar la localía y se llevó la medalla de oro en la categoría sub-17 femenina. Ok, vamos ahora con las noticias del frente político. Esta última ha sido una semana bien complicada para la presidenta Dina Boluarte, y no solo porque el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, logró que el Poder Judicial autorizara la detención de su hermano Nicanor Boluarte y de su abogado, el exfiscal Mateo Castañeda, pese al intento del gobierno de bloquear tal cosa, retirando, por ejemplo, el apoyo policial que tenía EFICOP. La conducta de la presidenta se ha vuelto pues un poco errática, producto de la preocupación que le genera todo esto, uno presumiría. Por ejemplo, un día después de que fuera detenido su abogado Mateo Castañeda, este último sábado, Boluarte fue por la mañana al local del estudio de Castañeda, pero optó por retirarse cuando vio que había efectivos policiales y fiscales en dicho lugar, según reveló anoche el programa dominical Punto Final. Inclusive llegó a tocar el timbre, pero se sorprendió cuando encontró presencia policial y se fue. ¿Por qué acudió Boluarte un sábado al estudio de su abogado que ya estaba detenido? La prensa especula que podría haber tenido interés de extraer cierta documentación que quizá preferiría ella que no llegara a manos de fiscales o policías, lo cual sería nuevamente un caso de obstrucción a la justicia. Uno podría pensar que Boluarte estaba yendo más bien a reunirse con otro abogado del estudio porque alguien más tenía que asumir pues su defensa tras la detención de Castañeda. Pero si ese fuese el caso, ella tendría que poder decir con quién se iba a reunir el sábado en la mañana. Según ha dicho el nuevo secretario de Comunicaciones de Palacio, Jan Pajuelo, la reunión era con el abogado Eduardo Barriga. Es bien extraño, sin embargo, que la haya citado un sábado en la mañana, habiendo policías y fiscales en el estudio, solo para que ella tocara la puerta e inmediatamente después decidiera retirarse. De modo que, en efecto, algo no cuadra en esta visita intempestiva de Boluarte al estudio de Castañeda el sábado por la mañana. Dicho sea de paso, lo de Mateo Castañeda complica bastante a la presidenta. Se ha conocido sobre este último que intentó ofrecerle, entre comillas, protección del gobierno a los integrantes de la DIVIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad, Walter Lozano y al propio Harvey Colchado, diciéndoles que si dejaban tranquila a la presidenta y a su hermano Nicanor Boluarte, no los pasarían al retiro al final del año. Esto no lo sabemos por un colaborador eficaz o por un testigo que esté contando lo que pasó o lo que le dijeron que pasó, sino que tras recibir esos ofrecimientos de Castañeda se decidió internamente en la policía que estos buscarían seguirle la cuerda a Castañeda en calidad de agentes encubiertos para determinar qué estaría dispuesto este a ofrecerles, a Lozano y a Colchado, si con ello, pues, con esa información se podía encontrar, evidencia de algo cuestionable de parte de la propia presidenta, que hubiese estado mandando a su abogado a hacer. Ahora que ha sido detenido, Castañeda dice que fue víctima de una, entre comillas, emboscada, pero es importante ver qué evidencia han logrado producir, pues, o conseguir quienes actuaron en este caso como agentes encubiertos en esta vinculación con el abogado de la presidenta. Otro asunto que compromete a la presidenta Boluarte es que ésta habría intentado presionar la semana pasada al jefe de la DIVIAC, el coronel Franco Moreno Panta, 2 días antes de la detención de su hermano Nicanor Boluarte.
Moreno Panta fue convocado a una reunión con la presidenta Boluarte el martes 7 de mayo a las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno. Durante este encuentro, según pudo reconstruir el diario La República en base a 3 testimonios diferentes, Boluarte le preguntó al coronel Moreno sobre el proceso administrativo en contra del coronel Harvey Colchado, quien fue suspendido, como sabemos, de la DIVIAC luego del allanamiento a la casa de la presidenta. La jefa de Estado también inquirió a Moreno sobre el funcionamiento y las investigaciones en curso en EFICOP y en la DIVIAC. A la hora de despedirse, siempre según la investigación de la República, la presidenta le dijo al jefe de la DIVIAC, abro comillas, a veces hay que tener cuidado con lo que uno hace, cierro comillas, lo cual ha sido tomado por la prensa como una especie de amenaza. 2 días después, como sabemos, el 9 de mayo, el Poder Ejecutivo desactivó el equipo especial de la policía que estaba encargado de dar apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, a EFICOP. Moreno Panta, como jefe de la DIVIAC, era el encargado de la coordinación general de ese equipo policial tras la suspensión de Harvey Colchado. La Fiscalía anunció el viernes 10 que ha iniciado diligencias preliminares contra la presidenta Boluarte y contra el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, como responsable de la desactivación del equipo especial policial. De acuerdo a un comunicado distribuido por el Ministerio Público, Boluarte y Ortiz son investigados como presuntos autores del delito contra la Administración de Justicia y la Administración Pública en las modalidades de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Otro tema sobre el que se ha revelado información relevante anoche, concretamente en Punto Final, es el caso del coronel de la policía Martín González Sánchez, más conocido por su apodo Conejo. Por ejemplo, se ha dado a conocer que Conejo se reunió en el 2021 con Bruno Pacheco, entonces secretario general de la presidencia de Pedro Castillo, en un encuentro en el que también estuvieron la lobista Carlín López y quien fuera luego asesor legal de Dina Boluarte, Oscar Nieves, y Conejo le habría pedido $100,000 en efectivo a Pacheco por, entre comillas, limpiar su nombre. Pacheco no tenía esos fondos a disposición, pero buscó ayudar a Conejo de otra forma y este terminó nombrado viceministro de Orden Interno en el gobierno de Castillo. En fin, toda esta trama sobre Conejo muestra además las coordinaciones que hacía Oscar Nieves con el fiscal Marco Guamán y la asesora de Dina Boluarte, Grika Sayac. Es como si fueran apareciendo más y más conexiones entre estos nombres que hemos escuchado mencionar varias veces en los últimos meses en torno a diferentes casos. Pero lo más concreto respecto de Conejo es que hay un audio en el que se le escucha hablando con el fiscal Cristian Alfaro del caso Cuellos Blancos, este último, intentando presionarlo para que lo ayudara a desacreditar de alguna manera a Harvey Colchado. Este era uno de los caminos que se estaba siguiendo para ver si podían sacar a Colchado del camino. ¿Estaba Boluarte detrás de lo que hacía Conejo? Pues eso es algo bien importante que se tiene que esclarecer. Ok, paso de Dina Boluarte a comentar el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se ha hecho conocido que Gustavo Bullón Aucejo, gerente comercial de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú o INTEC, se acogió a la confesión sincera y ha reconocido que pagó, entre comillas, comisiones, lo que puede entenderse aquí como presuntas coimas, a cambio de ser beneficiado con contratos de compra de equipos de cómputo por parte del Ministerio Público. ¿No es acaso la Fiscalía la encargada de perseguir delitos como el de corrupción? Pues sí, pero entre las revelaciones que hemos venido conociendo a partir de la colaboración eficaz de Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de otros testigos, pues ha aparecido esta imputación de que durante la gestión de Benavides hubo supuestamente un favorecimiento a empresas como Intec por los vínculos que tenían con el ex oficial de la Fuerza Aérea del Perú, Giancarlo Valer, quien interactuaba con los asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao. Bullón ha sido cuñado de Valer y según su confesión sincera, este le presentó a, entre comillas, Palomo, que era el alias o el apodo con el que se conocía a Jorge Luis Palomino Quesada, quien había sido nombrado por Benavides como gerente central de logística de la Fiscalía. El colaborador eficaz Villanueva dice que su entonces jefa Benavides le pidió que se juntara con Valer. Fruto de esa supuesta coordinación es que la empresa de Bullón terminó adjudicándose el año pasado un contrato por poco más de 3.450.000 soles y luego de eso consiguió otros 2 contratos por 4.070.000 soles. Por la primera adjudicación, Bullón reconoce que le pagó una, entre comillas, comisión de 70.000 soles a Valer. En una siguiente adjudicación dice haber pagado otros 30.000 soles. La pregunta clave de este caso es si las, entre comillas, comisiones que pagó Bullón
a valer fueron efectivamente sobornos que llegaron en alguna medida pues a manos de quienes estaban en la propia fiscalía, y si eso efectivamente implicó que estos últimos amañaran esas compras a favor de las empresas vinculadas a valer, porque si fuera ese el caso, tendríamos aquí un caso muy típico de corrupción, ocurrido nada menos que en la Fiscalía, que insólitamente, como les digo, es la institución que debería estar más bien persiguiendo ese delito. El abogado de Patricia Benavides, sin embargo, ha negado que se haya buscado beneficiar indebidamente a esta empresa Intec o a Valer, a quien Benavides dice no conocer. Falta ver en detalle qué pruebas puede haber entregado Villanueva para sustentar que efectivamente se dio el pago de supuestas coimas en este caso. Ok, menciono muy rápidamente un par de cosas más que salieron anoche en los programas dominicales. En Panorama mostraron el caso de el ex jefe de Nicanor Boluarte y exalcalde de Comas, Raúl Díaz, quien en marzo de este año recibió un ofrecimiento del Ministerio del Interior para un contrato por 30.000 soles, aunque él dice que solo cobró 10.000. Aquí se da a entender que este sería pues un nuevo caso de favorecimiento a alguien cercano a Nicanor Boluarte, quien fue gerente general de la gestión municipal de Díaz en Comas. Y la otra noticia también publicada en Panorama es que la congresista Isabel Cortés, más conocida como Chabelita, habría estado utilizando recursos públicos del Congreso para hacer viajes en los cuales hacía proselitismo con el objetivo de crear su propia organización política, la que le ha llamado Partido Obrero del Perú. Lo hizo cuando viajó a Huancavelica durante la semana de representación, aunque ella es congresista por Lima, hay que decir. También ha hecho viajes a La Libertad y a Tacna, según ella misma reconoce. Es un caso similar al de Darwin Espinosa, a quien también se le encontró que estaba utilizando recursos públicos para crear su propio partido. Y esto, por supuesto, es muy cuestionable, considerando además que están en el Congreso representando a otros partidos. En fin, hasta aquí las noticias, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera aprovechar el espacio de la reflexión del día para comentar sobre algo que dijo el exministro de Economía Alonso Segura en una entrevista ayer en El Comercio. Cuando le citan el retroceso en las cifras de pobreza y le preguntan qué pasó con el, entre comillas, milagro peruano, milagro económico se entiende, Segura responde, abro comillas, lo que hubo en el Perú no fue un milagro económico, sino un periodo de reformas estructurales acompañado de políticas macroeconómicas sólidas y condiciones externas extraordinariamente buenas, cierro comillas. Situación que ha dejado de darse en buena medida por errores propios, por lo que Segura califica como la destrucción institucional y de las políticas públicas, que ha disminuido notablemente nuestra capacidad como país de crecer económicamente a buenas tasas en el mediano plazo. Yo coincido bastante con esta visión. Si pienso en un milagro, me imagino en algo que no tiene explicación, que ocurre por voluntad divina, más allá de la voluntad de los seres humanos. Quizá nos gusta hablar de, entre comillas, milagro económico, porque el término destaca pues su excepcionalidad, es decir, que estaba pasando aquí en ese momento algo superlativo, algo que solo se estaba dando pues en el Perú. Pero el periodo de fuerte crecimiento económico que atravesó nuestro país entre la década del 2000 y la década del 2010 no es que sea un fenómeno inexplicable, solamente atribuible pues a la voluntad divina. Al contrario, fue algo que sí podemos explicar porque sabemos en buena medida qué fue lo que hicimos como país para volverlo realidad. Es verdad que hubo en ese momento un contexto de precios internacionales de los metales muy favorable para un país minero como el Perú, y ese factor fue muy relevante en permitirnos crecer al ritmo en que lo hicimos. Pero hoy también tenemos un contexto extraordinario de precios del cobre, por ejemplo, y estamos lejísimos de las cifras de crecimiento de aquella época. ¿Cómo explicamos esto entonces? Pues para explicarlo en sencillo, yo diría que el éxito de esa fase de fuerte crecimiento económico en la historia del Perú se debió a dos cosas. Uno, a la buena gestión macroeconómica y dos, a la fuerte promoción de la inversión privada. Afortunadamente todavía tenemos un Banco Central de Reserva que maneja muy bien lo primero, aunque tenemos a la vez un Congreso populista y un gobierno timorato empecinados en destruir lo bueno que hemos conseguido en este rubro, siendo supremamente irresponsables en el frente macroeconómico. Por eso es que las agencias nos bajan la calificación crediticia como país y dicen que la culpa de esto la tiene la política. Pero yo diría que la manera como más grave ha sido la manera como nos hemos olvidado en el país lo crucial que es la inversión privada en nuestro modelo y empezamos incluso a despreciarla en sectores como el minero o dejamos que se marchite por ejemplo, el pésimo manejo que hubo después de la pandemia en el frente empresarial. De cómo se dejó, digamos, que se destruyera tejido empresarial de manera significativa, digamos, en la economía peruana.
Pero yo diría que el discurso anti-inversión privada, que ha estado muy presente, digamos, en la discusión política en el Perú, viene desde antes, desde la época de Ollanta, que insertó pues esa narrativa fuertemente antiempresa en el debate público. Si queremos volver a crecer a ritmo suficiente como para hacer que la pobreza vuelva a caer, necesitamos redescubrir la importancia de la inversión privada en nuestro modelo económico y promoverla decididamente. No se trata, por supuesto, de promover cualquier tipo de inversión privada. Hay regulaciones básicas que tenemos que hacer respetar, pero tenemos que convencernos de que de todas las palancas que tenemos a la mano para, por ejemplo, combatir la pobreza y la pobreza extrema, no hay ninguna con la capacidad que tiene la inversión privada de hacerlo a través de la generación de empleo formal. No necesitamos un milagro para hacerlo, necesitamos entender que hicimos bien las cosas, entender qué fue exactamente lo que hicimos bien aquella vez y volver a hacerlo o hacerlo mejor. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.